Hellcat. Estamos aquí con el doctor Ricardo Anillo, ya es conocido de ustedes, hemos conversado con él otras veces sobre temas médicos, así que vamos a aprovechar a propósito de la COVID, que ha sido, bueno, la noticia mundial. Llevamos muchos meses afectados por esto y realmente ya es complicado a estas alturas pensar en que todo va a la normalidad. Primero, para una serie, por muy corta que sea, hay que prepararse. Así que sobre eso quiero comenzar conversando con el doctor Anillo, cuáles son los riesgos después de tantos meses sin actividad desde el punto de vista habitual para los atletas, regresar entonces a prepararse para la serie nacional. Bienvenido a nuestro espacio. Mira bien, el periodo quizás de cuarentena que han sufrido prácticamente todos nuestros deportistas, es un momento difícil para la reincorporación al deportista si no se toman una serie de medidas. Quizás se ha producido un periodo muy largo que ha provocado un desentrenamiento en los atletas. Y ese desentrenamiento, aunque casi todos nuestros deportistas se fueron con trabajos individuales para desarrollar en sus casas, ha sido muy prolongado y algunos no lo han podido cumplir como se planificó. Es por lo que cuando se nos reincorporen a la actividad, nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de factores que pudieran desencadenar o ser predisponentes para que se produzcan las lesiones del deportista. Te puedo decir que aunque los accidentes deportivos son similares a los accidentes de la vida cotidiana, como son los esguinces, las contusiones, las luxaciones, las fracturas, etc., y que se ven más frecuentes en el periodo precompetitivo por la relación que tiene de los contrarios, también se puede ver en cualquier etapa del entrenamiento. Quizás aquí donde los terrenos, el lugar del deporte, donde se practica el deporte, debe tener las condiciones idóneas para evitar un esguince, una torcedura, etcétera, del tobillo. Por tanto, los accidentes, aunque son muy difíciles de prevenir, pudiéramos nosotros tratar de prevenirlos desde el punto de vista del local donde se realice la actividad. Sin embargo, hay una serie de lesiones que son las que más podemos ver en este momento. Te puedo decir que el deportista en estos momentos ha perdido algunas capacidades, como son el máximo consumo de oxígeno. El máximo consumo de oxígeno se ha perdido por el tiempo que llevamos sin entrenar. También se ha modificado la composición corporal de nuestros atletas. Posiblemente tengamos atletas quizás a lo mejor en el mismo peso, pero quizás con un % de grasa más elevado, con una disminución de la masa muscular, para los cuales esos atletas llevan, además de lo planificado, llevan un plan especial para tratar de contrarrestar este efecto del desentrenamiento. Ahora bien, existen una serie de factores que predisponen a las lesiones. Estas lesiones son aquellas que se producen no con la aparición brusca, como es el accidente. El accidente tiene un dolor brusco, producto de, ya le digo, una contusión, tanto sobre un músculo, sobre una articulación, o sobre una torcedura del tobillo, que también denominamos esguince. Ese es un dolor agudo. Este dolor no es agudo, este dolor es progresivo, donde el trauma directo no se observa. Aquí lo que se observa es el microtrauma a repetición. Y eso obedece a una serie de factores predisponentes. ¿Cuáles son esos factores predisponentes? Bueno, quizás el que más todo el mundo habla en el mundo es de los errores de entrenamiento. Aquí es muy difícil que haya errores de entrenamiento. Te explico por qué. Porque la planificación de los entrenamientos no solo se hace por el entrenador, se hace por un colectivo de cátedra y con metodólogos, muchos de ellos doctores en ciencia, máster en ciencia, donde se discute la metodología del entrenamiento. ¿Qué pasa aquí? Que el deportista, como viene con un déficit de entrenamiento, quizás quiera sustituir el déficit de entrenamiento ese por un trabajo individual para, como ellos dicen, ganar tiempo. Y este ganar tiempo pudiera desencadenar una lesión de sobreuso deportivo. Por tanto, si nosotros planificamos un entrenamiento donde el deportista es capaz de enfrentar al estrés físico que nosotros planificamos a través de cambios adaptativos para la recuperación, no hay problema. Pero cuando entrenamos más de lo que estamos planificados, pudiéramos romper el equilibrio, la homeostasis entre los procesos reparativos y los procesos degradativos. Y cuando esa homeostasis se rompe, se produce más degradación y esto favorece a las lesiones de sobreuso deportivo. Es quizás el deportista en este momento de reincorporación donde tiene que prácticamente cumplir el régimen de trabajo y descanso. Si el deportista
ha pasado por una etapa donde, por ejemplo, tiene exámenes, tiene trabajos finales de la especialidad, de su licenciatura, etcétera, etcétera, y no obedece a los regímenes de trabajo y descanso, también esto puede desencadenar un factor predisponente para las lesiones de sobreuso deportivo. Es aquí donde el psicólogo deportivo juega un papel fundamental en la prevención de las lesiones de sobreuso y también en la recuperación de los accidentes deportivos. Es una herramienta fundamental que tiene medicina deportiva en atender al deportista, porque es capaz de medir incluso si la fatiga es central, si la fatiga es periférica. Ahora bien, existen otros factores predisponentes que nosotros podemos evitar, como por ejemplo la hidratación del deportista. Ahora hay mucho calor y si un deportista no se hidrata correctamente, pueden aparecer lesiones musculares, aparecer lesiones producto de la deshidratación propia del músculo. Y es lo que también se puede denominar el dolor muscular progresivo o el dolor muscular agudo. Y aquí también juega un papel muy importante el fisioterapeuta, porque en la recuperación de las cargas de entrenamiento de este estrés físico existe el masaje deportivo, existen técnicas osteopáticas para recuperarnos de las cargas de entrenamiento. Por tanto, las lesiones de sobreuso también obedecen a fenómenos que podemos controlar. ¿Qué puede pasar con nuestro deportista? Que se haya producido un marcado imbalance entre los músculos, entre músculos extensores, músculos flexores, y este imbalance muscular puede favorecer las lesiones de sobreuso deportivo. También existen otros factores, como es el equipamiento. Si nosotros vamos a correr, vamos a tratar de hacerlo por terrenos adecuados para evitar las lesiones de sobreuso deportivo. También necesitan de un método imagenológico capaces de diagnosticar los factores predisponentes, no solo ya la lesión, sino aquellos factores que pueden desencadenar una lesión de sobreuso deportivo. Y el Instituto de Medicina Deportiva cuenta con estos métodos, que estos son métodos imagenológicos que nos permiten estudiar a los deportistas y por supuesto nos permiten hacer un plan para la prevención. Ahora bien, ¿cómo se puede evitar las lesiones de sobreuso deportivo? Bueno, es cumpliendo todo lo que está establecido como son la fisioprofilaxis. La fisioprofilaxis es la aplicación de medios físico-terapéuticos sobre zonas vulnerables que tiene el deportista que pudieran ser el foco de una lesión de sobreuso deportivo. Dígase en el béisbol el hombro, el codo o en la rodilla del futbolista, por decirte alguna.